¿Sabía usted que usted es alguien muy especial porque Dios te ha colocado en lo que pudiera ser muy posiblemente la generación del fin, la generación que disfrute del arrebatamiento de la iglesia? Sí, mi estimado hermano o amigo, creemos que Cristo Jesús viene muy pronto, creemos que Él está a las puertas, el Señor va a regresar muy pronto por su pueblo, y esto nos habla a nosotros en esta generación porque pudiéramos ser la generación que disfrute el arrebatamiento de la iglesia, por lo cual hemos nacido. Dios nos ha puesto en una generación muy especial, la generación que ha recibido la misión de predicar este mensaje poderoso, que Cristo está a las puertas y que muy pronto el mundo va a cambiar para siempre. Sin embargo, ¿alguna vez se ha puesto a pensar en qué eventos pudieran pasar antes que acontezca el arrebatamiento de la iglesia? Tenemos que explicar primero que todo que el arrebatamiento es enseñado en la Biblia como algo inminente, lo cual significa que no hay señales previas al arrebatamiento. El arrebatamiento pudiera acontecer hoy mismo. No tiene que manifestarse el anticristo para que suceda el arrebatamiento. En cambio, la segunda venida es un evento que la palabra enseña que va a acontecer una vez se manifieste el anticristo y también suceda en la tierra lo que se llama el período de la gran tribulación. La segunda venida va a acontecer después de todo eso, pero el arrebatamiento es enseñado en la palabra como algo inminente, o sea que puede acontecer hoy mismo. Pero como les decía, muchas veces me pregunto, ¿será que la iglesia verdaderamente está lista para irse con Cristo en el arrebatamiento si aconteciera hoy mismo? ¿Está la iglesia despierta, velando, orando? ¿O acaso la iglesia está dormida y hace falta un sacudimiento de parte de Dios para preparar a su pueblo? ¿Qué pudiera acontecer antes que suceda el arrebatamiento de la iglesia? En este video quiero explicarte algo muy precioso con respecto a esto, que sé que va a motivarte como cristiano a buscar a Dios, a predicar el evangelio y a hacer el llamado de Dios en este tiempo del fin. Primero quiero explicarle algunas señales proféticas que hablan acerca de la segunda venida, y es que, como les decía, la segunda venida de Cristo aparece en la palabra de Dios profetizada con una serie de señales que aparecerían antes de la segunda venida. Jesús habló, por ejemplo, en Mateo 24 y Mateo 25 acerca de varias señales, como por ejemplo lo que está pasando allá en la descendencia de Abraham, la higuera reverdeciendo, como en el año 1948 reverdeció esta nación, y la palabra habló acerca de la higuera reverdeciendo como una señal que diría que seríamos la generación del fin, la generación que vería el arrebatamiento glorioso de la iglesia, y después de lo cual sucederían toda una serie de eventos tremendos profetizados en la palabra. También Jesús habló acerca de señales como terremotos, pestes, hambres, rumores de grandes conflictos mundiales. En fin, lea Mateo 24 y 25 porque ahí el Señor habla acerca de una serie de señales tremendas, y al leer estas señales tenemos que decir, es verdad, las señales lo están avisando. Cristo viene muy pronto. La segunda venida de Cristo puede acontecer en cualquier momento. Los reinos del mundo están preparándose para un solo gobierno y establecer un rey que la Biblia lo llama el anticristo. Es verdad, las profecías se están cumpliendo. Las señales están evidenciando lo que ya la Biblia había anunciado. Creemos que Cristo Jesús viene muy pronto. Sin embargo, también la palabra habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, y como les decía, a diferencia de la segunda venida, el arrebatamiento es enseñado en la palabra como algo inminente, o sea, algo que puede suceder en cualquier momento, en cualquier instante, por lo cual estamos convencidos de que Cristo Jesús pudiera venir en este momento. No falta nada para que el Señor levante su iglesia, solamente falta que llegue el Kairos, el día señalado por nuestro Dios, el día que solamente Dios lo sabe. Sin embargo,
¿estará la iglesia preparada? ¿Estará la iglesia del Señor realmente lista en este tiempo final? Déjame decirle, mi estimado hermano, que a pesar de que, como les decía, no hay señales antes del arrebatamiento, o sea, las señales apuntan a la segunda venida, aún así creo que pudiéramos ver en este tiempo final algunas cosas aconteciendo en la iglesia, y quiero hablarte acerca de dos eventos que muy personalmente creo que van a suceder a la iglesia en este tiempo final y que van a preparar al remanente para su encuentro con Cristo Jesús. Por favor, preste atención a estos dos eventos que quiero mencionarte antes que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Primero que todo, creo que va a acontecer una ligera persecución en contra de la iglesia. Ustedes saben que yo predico, yo enseño que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Creemos que la palabra evidencia bastante de que el arrebatamiento va a acontecer incluso antes que se manifieste el anticristo. El Señor le dijo a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Por lo cual no creemos que la iglesia esté presente en la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Sin embargo, creo que sí pudiéramos ver lo que la palabra llama en Mateo 24 y 25 como dolores de parto o principio de dolores, una etapa antes del arrebatamiento donde veríamos cierta ligera persecución. Y déjame decirle que creo que ya estamos viendo en la tierra cierta persecución, aunque encubierta, en contra del evangelio. No se permiten hablar ciertos temas en las redes, persiguen ciertas enseñanzas que contradicen los sistemas mundanos del mundo, y creo que estamos viviendo ya un poco de esa persecución. Y sabes que la razón por la cual creo que antes que suceda el arrebatamiento, insisto, aunque creo que pudiera acontecer hoy, me parece que una de las cosas que Dios va a permitir es una ligera persecución, porque históricamente, escuche esto con atención, por favor, históricamente la comodidad siempre ha estancado a la iglesia. Fíjese en la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, el Señor le dijo a los discípulos: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Evidentemente, al leer los siguientes capítulos 2, 3, 4 en adelante del libro de Hechos, vemos que la iglesia recibió poder cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, y en Jerusalén sucedió un avivamiento tremendo. Pero años después revisamos la historia de la iglesia primitiva en el libro de Hechos y encontramos que la iglesia se había estancado. La iglesia no había salido a Judea, a Samaria, ni hasta lo último de la tierra. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios permite que se levante un Saulo que persiga a la iglesia, y aunque muchos lo pudieran ver, sí, claro, como un ataque del enemigo, realmente creo que fue un ataque permitido por Dios, que se levantara un Saulo, porque lo que dice la Biblia es que Saulo asolaba la iglesia y los cristianos fueron esparcidos, mas dice: mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Cristo Jesús. O sea, la persecución de Saulo provocó que muchos cristianos salieran de Jerusalén, y de esa manera Dios permitió que el evangelio se expandiera a otras regiones, a Judea y a Samaria, porque uno de esos que huyeron fue aquel Felipe, aquel hombre evangelista que fue enviado por Dios en la persecución a Samaria, y al ir a Samaria predicó acerca de Cristo, y algo grande sucedió en Samaria, y de esa manera se cumplió el propósito de Dios, que el evangelio no solo fuera predicado en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por esto les decía que la comodidad siempre ha causado que la iglesia se estanque, que la iglesia se enfríe, pero los mejores momentos de la iglesia siempre han sido en momentos de gran persecución. Y es por esto que humildemente creo que parte de lo que pudiéramos ver en este tiempo final, antes que suceda el arrebatamiento, es que el Señor permita
un sacudimiento, ciertas personas, leyes que se levanten en contra de la iglesia, pero que van a confirmar a aquellos que son verdaderos cristianos, cosas que van a sacudir aquello que está inestable en la iglesia, pero cosas que van a afirmar a la iglesia y que va a conducir a lo que yo creo es el segundo evento que va a suceder antes del arrebatamiento. Otra vez lo digo, no falta ninguna señal para que suceda el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es algo inminente. Bíblicamente pudiera venir hoy mismo, pero personalmente les hablo acerca de lo que yo creo que estamos percibiendo en el mundo espiritual, cosas que Dios está permitiendo en este tiempo del fin para que usted pueda abrir los ojos. En primer lugar, creemos que Dios está permitiendo cierta persecución en contra del evangelio, aunque de manera distinta a como era antes. Y en segundo lugar, creo que todo esto está conduciendo a un segundo evento muy necesario, pero que yo lo creo muy real, y hablo acerca del último avivamiento que pudiera venir a una iglesia que está dormida, o sea, el último despertar de Dios. Soy consciente de que muchos pastores y maestros piensan que no habrá un último avivamiento, sino que la iglesia estará dormida cuando Cristo venga. Y la gran verdad es que al mirar muchas de las iglesias, congregaciones, tenemos que admitir que la iglesia se ha dormido. Sí, la iglesia ha dejado de evangelizar. La iglesia ha dejado de compartir la palabra en las calles. La iglesia se ha relajado espiritualmente. La iglesia ya no lee la palabra como antes. Las Biblias toman polvo en los cuartos de los cristianos. No oramos como orábamos antes. No buscamos la llenura del Espíritu Santo como lo hacíamos antes. La iglesia se ha tristemente estancado en este tiempo final, y la iglesia se ha dormido, así como la parábola de las 10 vírgenes lo había profetizado, ya que las 10, aunque sabían que venía el esposo, las 10, mi estimado hermano, iban a cabecear y a dormirse. La iglesia ha rebajado muchos valores importantes de pureza, de pudor, de santidad. La iglesia ha dejado de predicar que Cristo Jesús viene muy pronto. Sin embargo, algo que a mí me ofrece mucha esperanza en la Biblia es que la Biblia dice que Cristo viene por una iglesia gloriosa. Y una iglesia gloriosa es una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Es por esto que aunque las 10 vírgenes cabecearon según la parábola de las 10 vírgenes, dice la palabra que a medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y dice la palabra que entonces se levantaron, pero solamente 5 pudieron entrar. ¿Quiénes? Aquellas 5 vírgenes prudentes. Percibo en el Espíritu que parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo final, antes que acontezca el arrebatamiento de la iglesia, es que Dios va a comenzar a llenar a su pueblo con el Espíritu Santo. Dios va a traer un último avivamiento, aunque breve, al remanente. Quizás no sea un avivamiento como antes a las grandes masas, sino un avivamiento al remanente. Y déjeme decirle que estamos viendo ya ese avivamiento despertando al pueblo de Dios. Cristianos que estaban apagados, volviendo otra vez a la palabra. Cristianos que no oraban, volviendo otra vez a la oración. Predicadores que ya no hablaban acerca de la importancia de llenarse del Espíritu Santo, volviendo a predicar la necesidad de llenarnos de Dios. Predicadores que ya no hablaban acerca de Cristo, hoy están volviendo al mensaje cristocéntrico, y eso está pasando en el remanente, o sea, la iglesia de Filadelfia, la iglesia del Señor. Por esto, mi estimado hermano y amigo, creo que al analizar la situación de la iglesia, sí, creemos que el arrebatamiento es inminente, pudiera acontecer hoy mismo, pero creo que muchos cristianos no están listos. Y es por esto que, concluyendo ya, creo que en este último tiempo Dios está permitiendo dos cosas. Primero,
un estremecimiento, un sacudimiento en muchos lugares, muchas iglesias, a través de pruebas, persecución, circunstancias, leyes. Dios está permitiendo estas cosas para afirmar a su iglesia. Y en segundo lugar, creo que viene Dios mediante un avivamiento glorioso a la iglesia en este tiempo del fin. Y la gran pregunta es, ¿quiere usted ser parte de este último avivamiento? Cuando viene el despertar, el llamado, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hay dos grupos, uno apático que ha dejado de buscar a Dios, y uno que aunque quizás no le quedaba tanto aceite, aún le queda algo y dicen, yo quiero más. Necesito en este tiempo final llenarme del aceite de la unción del Espíritu Santo. Yo digo sí y amén. Yo quiero también ser parte del avivamiento del tiempo del fin. Yo quiero que Dios avive su iglesia. Por eso oro en este día para que en el nombre de Cristo Jesús seamos despertados, que Dios despierte a su iglesia, que Dios avive su pueblo en este tiempo del fin, que Dios avive su obra en medio de los tiempos, como pidió Habacuc. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oro que Dios traiga un despertar en tu vida y en tu familia para volvernos a la palabra. Oro para que el Señor traiga un despertar en ti y en mí por apasionarnos por su presencia otra vez. Oro para que el Señor traiga un despertar en su pueblo y que prediquemos el Evangelio otra vez. Oro para que el mensaje de Cristo vuelva a los púlpitos cristianos. Dejemos de predicar tantas cosas banales y prediquemos otra vez el mensaje único que cambia las vidas, el mensaje poderoso de Cristo Jesús. Oro para que tu vida y tu familia sea avivada en este tiempo del fin y que podamos estar listos y preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Dios te bendiga mucho. Si te bendigo este video, déjanos un fuerte like y coméntame abajo. Pon un fuerte amén a este video. Póngalo ahí en los comentarios. Yo quiero estar listo para el arrebatamiento de la iglesia. Si aún no has visto la transmisión que hicimos el lunes pasado en la noche, fue algo maravilloso. Ahí enseñamos acerca de qué es la batalla de Armagedón, la diferencia que tiene con la batalla de Gog y Magog. Y al final tuvimos un tiempo de administración sumamente precioso y edificante. Así que te animo que si aún no has visto ese video del lunes pasado, por favor vayas a verlo corriendo y muy atentos a los videos que estamos haciendo cada lunes en la noche. Estamos lanzando videos cada miércoles como siempre, pero los lunes en la noche estamos también haciendo directos en vivo y Dios está haciendo cosas grandes. Hemos oído de testimonios de sanidades, de cosas lindas que Dios ha estado haciendo. Así que conéctese cada lunes en la noche, 8 de la noche, hora de Miami. Dios te bendiga mucho. Maranata, Cristo viene pronto.